¿Cuál era su nombre completo? Carlos Luis Ortega. Carlos Luis. Carlos Ujú, Luis. sí, Alguna vez te platicó o tenía algún familiar que se llamara Carlos? ¿Él? no, ¿No? no, no. Ah, Simplemente lo que así lo nombraron. Su hermano era Oscar y su hermana Limbania, nombre muy diferente. ujú. Pero no, a él les gustó Carlos y creo que Luis era así. Luis era de su abuelo, creo que paterno. Ah, de Ujú. su familia de él, ¿a quién conociste? ¿A quiénes conociste? ¿O a quiénes conoces? Bueno, conocí, claro, a sus papás, a mis suegros, a Severa Ortega y Manuel, Severa y Manuel, y luego tuvo dos hermanos, el mayor es Oscar Ujú. y la más chica es Limbania. Luego conocí a tías por parte de su mamá, oh, fueron familias grandes por ambos lados. Ah, Y de su mamá, pues conocí a la tía Ricarda, a la tía Anita, la tía a Felipa, a la tía Nedina, y luego primos, conocí unos de Juárez, ujú, también, Benjamín y Ramiro, no, de Chihuahua, mejor dicho. ujú. Uno de ellos es juez, bueno, era abogado y ahora juez, Ramiro. Y luego Benjamín, él era coach del equipo de básquetbol de ahí de Juárez, no sé si de la universidad o no recuerdo, pero es Ujú, Benjamín Ortega, él por parte de su papá. ujú, Y ujú. a otros primos que venían de visita, primas y primos de Chihuahua. Ándale. Ajá. Y luego las tías de aquí que vivían en el valle. Y Ujú, los hijos de las tías también. Y pues toda la familia los conocí muy bien. Tenían reuniones al estilo mexicano. ajá. Les gustaba hacer carnes asadas, que las quinceañeras y que vénganse al pozole, vénganse al menudo, vénganse a la carne asada, Ah, vénganse al asado, que le llaman, ujú. al chile con queso o queso con Sí, chile, de ese sí. queso menonita. O sea, todos los platillos de Chihuahua, mi suegra los preparaba muy rico y mi suegro también. Los Ujú. dos cocinaban. Ah, ok. Él Ujú. nació en Chihuahua. Sí, Chihuahua, Chihuahua. Ah, ok. ¿Qué, Ujú. qué te llegó a contar de su infancia? Bueno, contaban bastante. Cada vez que íbamos para allá, se ponían a platicar de sus días en Chihuahua, de niñez. Así que, pues sí conocí bastante, ¿no? Ujú, Tuvieron una vida difícil. Um, Aunque su papá y el papá de su papá o su abuelo tenían tierras en Chihuahua, ujú. eran vaqueros, Mm, tenían tierras, rancho, pero el papá, de alguna manera, no sé cómo, lo perdió. Entonces, ya ellos ya de grandes. ujú, Y son de Coyame, su mamá también de Coyame. Y se casaron, su papá, Manuel y Severa, se casaron y se fueron a vivir a Chihuahua. ujú, Entonces ahí es donde nació Carlos. ujú. Y cuando perdieron los ranchos, don Manuel se tuvo que venir a Estados Unidos a trabajar y se fue a trabajar a Texas, como era vaquero y Ah, sabía todo de caballos y de todo, todo, todo. Entonces se fue a trabajar en un rancho y ujú. les mandaba dinero. Ah, Ah, pero sufrieron al principio, naturalmente, ujú, porque pues los niños estaban chicos, ¿verdad? Y doña Severa se quedó pues en Chihuahua y don Manuel le mandaba dinero. ujú, Por un tiempo estuvieron viviendo junto con otra familia de parte del hermano de su papá, o sea, de un tío. Las dos señoras se unieron y vivían juntos en una casa en Chihuahua mientras los hombres no estaban ahí. ujú. Y Oscar, desde chico, él estaba en la escuela, pero luego se puso a trabajar. Él le Ah, llevaba 4 años a Carlos. Entonces Carlos tenía unos 6, 7 años y Oscar se ponía a trabajar, iba a la escuela y trabajaba. Y luego también a Carlos le compraron y le hicieron para bolear y se fue de ah, bolear. Entonces mira. después de la escuela se iba a bolear zapatos en la ciudad, imagínate de esa edad. Ah, Su mira. hermano le ayudaba un poco y lo guiaba y todo, pero Carlos boleaba zapatos y Sí. de niño. Y Ajá. después, a los 8 años, se fueron a Texas. El papá fue por ellos y todos se vinieron a Texas. La mamá de Carlos
creo que ella era ciudadana de acá, no sé cómo, pero ella Ah, sí era ciudadana, pero se había criado en México. ujú, Entonces se vinieron todos a Texas y estuvieron ahí en una ciudad, en un pueblo, un rancho, trabajando el señor. ujú, Y a los 9 años se vinieron a California ya. y se vinieron con una trailer, como le llaman, Sí, sí, jalando sí. una trailer y llegaron al Valle de Coachella. Ujú, Y el señor luego se puso a buscar un lugar y compraron un pequeño terreno y él se puso a construir la casa, que aún está ahí. Claro que la ampliaron y la remodelaron, pero don Manuel se puso a hacer la casa y mira. ahí vivían. Pero en los diferentes tiempos del año, ellos eran agricultores. Entonces ellos piscaban fruta, ya sea la uva, en el tiempo de la uva, se iban al norte de acá de California siguiendo la cosecha, Sí. a piscar tomates, a piscar ¿cómo se llama? El chile morrón, o al cítrico, que también está aquí en el valle. Ujú, Pero ya después de un tiempo de ir y venir, pues los niños en la escuela los sacaban de la escuela para ir allá, los ponían en la escuela allá en un tiempo, se regresaban. Eran como muchos otros de acá sí. que tenían que viajar Ujú, trabajando en la agricultura. Y después don Manuel dijo, no, ya no nos vamos a ir, nos vamos a quedar aquí en el valle. Entonces él consiguió trabajo en un rancho ujú, todo el tiempo y entonces aquí trabajaban. Okay. Entonces, uh, empezaron a trabajar y también trabajaban, doña Severa trabajaba, Oscar trabajaba y Carlos cuando pues, estaba ya en la escuela, también después de la escuela trabajaban, todos trabajaron, ujú, excepto Limbaña, la más chiquita. Pero ya después que estaban aquí, Carlos nada más trabajaba en el verano, ujú. ayudándoles. Pero él siempre le gustó mucho la escuela, ¿no? Y le fue muy bien en la escuela y contaban, y eso me enorgullece tanto porque contaban de que Carlos desde chiquito era muy, como dicen, muy listo Ujú, y no se le atoraba la carreta. Toda la familia es así, no se le atora la carreta para nada. Oscar es un empresario, un emprendedor que de veras le fue muy bien a Oscar aquí, ujú, empezando como agricultor, luego se hicieron capataces, luego ahorrando, compró un rancho con un socio, después mira, compraron otro rancho, llegó a tener varios ranchos aquí Oscar y luego tenía una línea de camiones de carga. Primero después se hizo contratista para contratar trabajadores, ¿verdad? sí, Y luego tenía su línea de camiones para transportar a los agricultores, digo, a los trabajadores. ujú, Luego camiones para el transporte de lo que cosechaban. sí, Luego tenía un almacén enorme donde ahí, o sea, empezó él así y después él se encargaba de todo porque desde el rancho, la pizca, el ujú, transporte, el ujú, proceso del producto, y luego también compró una refaccionaria, se dice, sí, y tenía su propio, un primo era ¿cómo se llama? El mecánico que arreglaba los camiones y ujú, tenía todo el equipo. O sea, todo, le fue muy bien a Oscar. Y ajá, Carlos pues le ayudaba trabajando en el verano y llevándole los libros y cosas así y seguía estudiando. ujú, ujú, Entonces a Oscar, como te digo, le fue muy bien. ujú, Se casó, tuvo 5 hijos, tenía su propiedad enorme, en fin. La familia, gracias a Dios, le fue bien porque eran muy trabajadores. sí, Y don Manuel siguió trabajando hasta que falleció, porque él era supervisor, ujú, trabajaba para su hijo, ¿no? sí, Pero siendo buen agricultor no dejaba de trabajar. no, Entonces, ujú, hasta que falleció, pues ya hace mucho más de 20 años. Um, y, y Carlos trabajaba para su hermano en ujú, el verano, ah, sí, pero también estudiaba. ujú, Entonces, pues terminó la secundaria, la high school, aquí la preparatoria, y se fue al colegio, aquí el colegio del desierto, donde yo también fui después, que es ujú, los primeros 2 años de una universidad, y sí, quería ser ingeniero, y ok, iba para ingeniería, pero luego no le gustó mucho, dijo, no, ser ingeniero no es para mí, es ujú, demasiado aburrido. Y ujú, entonces se fue para contador, o sea, contaduría, que le gustaban los números y era muy bueno para eso.
Y después Ajá. dijo, no, también los contadores son muy aburridos y muy, Ujú. no tienen mucho chiste, son muy, boring, decimos, muy, no tienen mucha personalidad, decía él. Y Ajá. dice, eso no va conmigo. Así que, pero siguió estudiando todo de dinero, Ujú. finanza. Ujú. Luego vino la guerra de Vietnam y en ese tiempo el país tenía el sistema de draft, que es, se llevaban a todos mayores de 18 años Sí. que calificaran Ujú. físicamente y mentalmente. Y Carlos se fue a la guerra, Vietnam. Para entonces Ah, yo ya lo conocía, éramos compañeros en el colegio. ya lo Y así conocía. como, sí, ya lo conocía, porque a él lo conocí en el 67. Yo en Ajá. el 66 ingresé al colegio, él se graduó de la prepa en el 65, yo en el 66. Entonces, Ujú. cuando yo ingresé al colegio, él ya estaba ahí y tuvimos una clase, lo conocí en una clase de español y una clase de francés. Y Ujú. en ese tiempo, mijito, era tan diferente la sociedad acá. Sí. No había muchos hispanos en Ujú. las universidades, es la verdad. Ujú. Había americanos. Sí. El mexicano no se interesaba mucho en seguir estudiando una carrera universitaria. Ujú. Sí, Entonces, los pocos que nos quedamos en el valle para estudiar, porque pues nosotros no teníamos dinero para mudarnos a una ciudad grande para sí. asistir a una escuela, una universidad grande, como te dije antes. Entonces, pues por mí, yo estaba feliz con ir a este colegio de los primeros 2 años y dije, ahí veré cómo me voy y termino mi carrera universitaria en otra parte, pero mientras tanto me voy a ingresar aquí y voy a trabajar, que es lo que muchos hacíamos, y él también. Él ya estaba, como digo, aquí, lo conocí en esas 2 clases, y como no había muchos mexicanos ni muchos hispanos, Ujú. los pocos que habíamos nos conocíamos todos, Mm. porque el colegio era como de unos 8,000 en ese tiempo. Ya. Entonces, pues nos conocíamos porque éramos locales de las diferentes ciudades de aquí cercanas. Y entonces formamos un pequeño grupo que nos veíamos ya a tomar café o a platicar de las materias y cosas así, ¿no? Y ahí es donde lo conocí yo a él. Pero en el 67 lo conocí y en el 68, antes de junio, se lo llevaron a la guerra. Mm. Y se fue primero al entrenamiento, que es de no sé cuántos meses, y se fue a Vietnam y sirvió en infantería en Vietnam por 14 meses. Estuvo Oh, allá en la guerra. Y buena. le tocó realmente el periodo más difícil de la ofensiva Tet, que le llamaban la Tet Offensive, que fue una de las batallas más difíciles y más importantes. Fue en el 68. Y ahí le tocó eso. Y allá estuvo, llegó a ser sargento. Lo querían, ¿cómo se dice? Dar Ascender. una promoción, ascenderlo. Querían que fuera a la escuela de oficiales, que le llaman escuela para oficiales, o sea, hacer una carrera Sí. militar. Y él dijo, no, eso no es para mí. Yo quiero regresar a mi valle y quiero seguir estudiando y eso no está en mi plan. Entonces no quiso ir a eso. Y ya cuando terminó su servicio, se regresó al valle. Ujú. Y aquí se regresó y regresó al colegio. Para entonces más se enfocó en la economía, Ajá. finanzas y economía. Y afortunadamente terminó para entonces ya tenía que repetir porque había cambiado carrera, ¿verdad? Y terminó y luego se fue a la Universidad de California en Riverside, que está como a 1 hora y cuarto de aquí. Es una de las 9 universidades de California. Ajá. Y ahí se especializó en Business Economics, Ah, economía y finanzas, ajá. realmente. Y de ahí se recibió. Ah, ve nada Y más. después de eso, bueno, cuando él regresó, pues me buscó como amiga, éramos amigos. Ujú. Y, eh, y ya para entonces ya cambió nuestra relación, ¿verdad? Ya no éramos amigos nada más y fue cuando, pues, como te dije antes, le Sí. escribí una carta a Efraín, ¿verdad? Ujú. Y Ujú. terminé con Efraín. Y, Ujú. y, uh, y nuestra relación se convirtió en algo diferente, ¿verdad? Él Ujú. nunca me pidió que fuera su novia, ¿sabes? Acá no se acostumbra a eso, Ah, de que, ajá. oh, eres novia.
luego que te piden y todo eso. Acá no es así. Se Acá dan las éramos cosas. amigos y a se da, Todo De se va repente un dando. día me dice, yeah, ¿quieres ser mi esposa? Es like, what? Ajá, ¿Qué? Y nos casamos en noviembre del 72. ajá. Uh-huh. Para entonces yo había terminado mi universidad antes, ya había empezado a trabajar en el colegio como maestra, que son los primeros 2 años, como te digo, de universidad. En el mismo colegio donde nos conocimos, Ujú. ahí empecé a trabajar. Ah, You sí. know. Ajá. Tuve muchísima suerte, fui muy afortunada en Ujú. que me ofrecieron un empleo después de graduar. Y en febrero 72 empecé a trabajar. Él todavía estaba estudiando. Se graduó en junio del 72 Ujú. y en noviembre del 72 nos casamos. Ah, ve todo en este año. Sí, Ujú. todo fue Oye, muy, a y ver, ya dices él que sí no. empezó a trabajar, pero sí empezó a trabajar antes de que nos casáramos, eso sí. Ah, ajá, sí. Sí. Dices que Uh-huh. allá, bueno, no se da esto que si quieres ser mi novia y eso, pero sí, sí se da el que fue a hablar con mi tía Josefina. Sí, 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 claro. sí, eso sí, de, Sí, sí, de, sí. de pedirle me quiere Eso sí es igual. casar con su Voy a hija. hablar con mamá y con mi papá. Ujú. Y a mi tía Sí. le cayó muy bien. Ya, ya. Ajá, Sí, mi mamá ya lo conocía como cuando éramos amigos. Le ajá, caía muy bien porque tenía una personalidad, ¿qué te diré? Con todo se llevaba, ya, no se enojaba, no le gustaba el drama, no le gustaba el chisme. Era muy, por otra parte, aunque venía de una familia muy tradicional mexicana del norte, pero ya ves que los norteños también son diferentes. ¿eh? Y entonces, una familia muy estable, gracias a Dios, muy, muy estable y muy sencillos, muy directos, Sí, muy abiertos. Entonces, sí, sí, así sí, era él. sí. Pero también era muy americano. Carlos era muy americano. Ujú, Y ujú. por eso también nos entendimos muy bien. Nuestra generación de los 60, ¿te imaginas? No, ¿Verdad? sí. You know, Y era muy empático él, rápido caía bien. No, no, no. yeah. Sí, Y todo el mundo, a él le eh, caía bien toda la gente también. Como te digo, no era conflictivo, sí, no no, era no, de que no, esta no. persona esté Tenía bien, que mucha acá. Era, empatía. Yo me acuerdo que tenía mucha yeah, empatía, con todos. sí, Te entendí que más o menos a la edad de 9 años ya él empezó a ya estudiar, y ahí ya sí, estudió todo, y ahí sí, se sí, siguió. sí. Y Ujú. sabes que contaban, cuando íbamos para allá, contaban de él cuando estaba chiquito, que a veces las tías me decían, ay, este Carlitos, me acuerdo cuando era niño, que le encantaba la música, él le encantaba toda clase de música. Y en ese tiempo pues eran los boleros románticos y todo, ¿no? De los 40s y 50s que sus tías conocían. Entonces Ajá. platicaba que cuando él era niño allá en Chihuahua tenía 5 o 6 años y se sabía la letra de muchas canciones. Ah, Entonces las tías le decían, como andaban así medio de novias y todo, le decían, oye Carlitos, te doy 20 centavos si me cantas esta canción. ah, ve nada más. Y entonces se ponía a cantarle las canciones y le daban sus 20 centavos. Y luego le Ándale. decía, ¿ya quieres que te cante otra y me das otros 20? O sea, era muy Ándale. así. Y lo Bueno, querían mucho sus tías. Uy, lo querían mucho, mucho. Yeah. no sé. Así que daban otra historia que sí te quiero contar, una anécdota. A ver. Contaba que vinieron para acá, pues tenía que ingresar a la escuela, ¿verdad? Y tenía para entonces 9 años. Pues su papá y su mamá nada más indagaron dónde paraba el camión escolar para recoger a los niños, porque ellos vivían afuera, en el rancho, por allá afuera de aquí, en el valle. Todavía no hay muchas casas por ahí donde viven ellos, son ranchitos. Están todos juntitos así, y luego está una escuelita donde él fue, al final de la calle. Ujú, Entonces, ah, pero en ese tiempo, no, perdón, en ese tiempo no vivían ahí, vivían en otra parte antes de eso, antes que él construyera la casa, don Manuel. Entonces se preguntaron dónde estaba el camión, dónde paraba para llevar a los niños y llevarlos a la escuela. ujú. Y le dijeron, no, pues aquí para en la esquina. Pues su mamá, doña Severa, le hizo su lonche, como dicen, y le ponía su lonche, decían, agarraba un frasco de mayonesa ya limpiecito, ya limpio, y ahí le ponía su leche.
Ah, Y luego le ponía su sándwich, le ponía un burrito, como le llaman acá, ¿no? ajá, ajá, O sea, la comida. sí. Y se lo pone en una bolsita y dice, ok, vete a la escuela. Él solito se subió al camión, se bajó en la escuela, se fue a la dirección y dijo, mi nombre es Carlos Ortega y yo quiero estar en esta escuela. Ah, Así. ven nada, Él mismo se ingresó en la escuela, él ajá, solito. ven nada más. Así que me gustaba esa historia que decía, ya, ese es él, así Lo es, así era él. lo Y así pues, hicieron muy independiente, lo hicieron desde pequeño. ¿Sí? sí, sí, y sin hablar inglés, porque él hablaba solo español. Así que tuvo que aprender inglés, pero así, Rápido. Ven sí, porque no nada más. tenían programas bilingües, ni mucho menos, ¿verdad? Ujú. Ya. Ven nada más. ¿Alguna vez te llegó a contar o no le gustaba hablar de esto, de su experiencia allá en Vietnam? ¿O te Era muy llegó a difícil para... contar lo que era para él eso? Mira, me acuerdo cuando primero nos casamos, Sí, fue en el 72, y él había regresado en el 70, sí. y de vez en cuando despertaba con pesadillas, me acuerdo. Ujú. Despertaba así todo alterado, y yo lo tenía que despertar, ¿no? Porque estaba, y lo ¿Qué? despertaba yo y decía, oh, discúlpame, discúlpame, es un mal sueño. O sea, eso le duró un tiempo. Ah, y hubo un momento ya años después donde tuvo que ir a terapia de veteranos, que es nada más exclusivamente para veteranos de la guerra. Um, Antes de eso empezaba a contar, pero le era difícil. Pero con el tiempo, ya cuando mis hijas ya estaban en high school, Sí. entonces ya hablaba, ya era como más, creo que la terapia le ayudó. Y Ah, además al grupo aquí de un señor que veterano, pues se conocían aquí, todos sí, sabían lo que era, ¿verdad? Porque eso es lo que los trae, los reúne, se sí, identifica sí, sí, con sí. otro, naturalmente. Ujú. Entonces, unos de ellos empezaron un grupo querían ir a la escuela, a las escuelas preparatorias para hablar de la guerra. Creo que eso también era una terapia para unos de Sí. ellos. Y le pidieron a Carlos que participara. Ajá. Y recuerdo que me dijo que para unos de ellos que hablaran de la guerra era algo muy traumático No, sí, y no, no regresaron bien. sí, Acá no sí, regresaron bien. sí, 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 Claro, unos de ellos empezaron con las drogas, como sabes. sí. Él no, afortunadamente, él nunca probó ni marihuana, ni mucho menos. Ujú, ujú. Entonces, gracias a Dios, yo siempre le decía, ay, Carlitos, gracias a Dios que regresaste bien de la cabeza. Híjole, Estaba muy ubicado, muy es ubicado. que no, no, no. Entonces, esta combinación de terapia y de ir a hablar de sus experiencias en las escuelas para informar a la juventud lo que es, ¿verdad? Una guerra y esa guerra en particular, que fue algo diferente a cualquier otra Ah, no, guerra sí, antes sí, que no. tuvimos en mi país. Eso creo que le ayudó a él. Ujú. Entonces sí hablaba de vez en cuando y un compañero que él tenía eran muy, Sí, sí, pues sí, tiene sus muy compañeros. unido. Ajá. Él murió, lo mataron aquí en seguidita de él. Dice, por poco la bala se viene para acá. Le pasó por aquí, tenía una cicatriz aquí y otra por acá, así. Pero nada más le pasó la bala. Oh, Entonces, gracias a Dios, él no sufrió más. híjole, Yeah. qué difícil recuperarse, qué difícil Sí, recuperarse después sí, de sí, eso es, no, es que es horrible, o sea, sin estar allá, sí, no, 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 es terrible, sí, lo sí, exponen sí, sí. Pero gracias a Dios no empezó con traumas así que le duraran el resto de su vida. no, y como dices tú, hay muchas personas que no se recuperan, ujú, No, que no se no, logran recuperar. no, Bueno, no. a ver, este, él llegó a tener alguna mascota que te platicara Sí, de sí, él. de niño cuando vivían aquí en el valle tenía un perrito que era un Cocker Spaniel, como lo que después tuvimos nosotros aquí, Ajá. pero no recuerdo el nombre, pero era un Cocker Spaniel que era de color café claro y Ajá. le encantaba. Era Pero de, también estaban los pollitos que a veces tenían y, tuvieron creo que un conejito, o sea, como vivían en un rancho, pues podían tener sí, cosas así. muchos Yeah, animalitos. Sí, ajá. yeah.
que tú sepas, ¿llegó a coleccionar algo? ¿Le gustaba coleccionar alguna cosa? Creo que música, Música. Ajá. música. Ujú, Llegaba, ujú. llegaba. Cuando, sí, llegó a tener muchos, ¿sabe lo que él tenía? Muchos cassettes. No sé si te acuerdas de los Sí, cassettes reel to reel. sí, sí. Sí. Entonces, cuando él estaba en Vietnam, que tuvo un momento, que todos les dan un momento, una semana o 2 semanas de descanso, se fue a Australia y allá encargó él un sistema de sonido Ujú. ah, muy bueno, con el tocadiscos, con el amplificador, con unas bocinas enormes así, y las mandó que se las enviaran a Coachella, a donde él vivía después. Digo, les llegó antes de que él viniera, ¿verdad? Sí, sí, Aquí, sí. entonces, ya cuando él vino para acá, cuando salió del Army, se puso a grabar muchísimas. Y todavía tengo ahí Ujú. unas cajas con una colección de unos 50. Y te acuerdas que esos reels cargan mucho, porque Sí, eran grandes así. sí. Así que, y luego él era muy, muy detallista. Entonces, en su letra tan bonita que tenía, ahí escribió todas las canciones Ah, que mira. tiene. Y eran un montón en cada reel. Es que hay de tener cientos y cientos y cientos de grabaciones ahí. Ujú. Y él siempre le gustó todo, desde Madonna a los Beach Boys, a Agustín Lara, a María Griever, a Javier Solís, a los estos del norte, a los, ¿cómo se llaman? Um, los Tigres del Los Norte, porque Tigres del Norte. la norteña naturalmente. Ajá. Pero música norteña, música de Glenn Miller, música de los Beatles, música rock. De todo. Bueno, danzones no tanto, pero cumbias, boleros románticos no se diga. Ajá. Así que, y americana también, Ajá. todo estaba de música. Ve Yeah. nada Así que más. yo diría que coleccionaba música. Ujú. Uh-huh. Ok. Algo que te hayas dado cuenta o que te haya él platicado que no toleraba en la gente. Alguien que no fuera honesto, Ah, que fuera chueco, ujú, chueco o deshonesto, mentiroso. ujú. No le No, gusta. no. No, Ok. no. Que te hayas dado cuenta o ya viviendo contigo o que te haya platicado de antes el dolor físico más intenso que llegó a tener Cuando en los tuvo riñones, piedras, ya, en tuvo los piedras. riñones. Era un dolor intenso. Estuve en el hospital unos 2 días hasta que le pudo pasarlas. Ajá. Ya, Pudo arrojar las piedras, sí, no pudo lo arrojar. tuvieron que operar. No, gracias a Dios, no Ok. tuvo operación. No tuvo ninguna cirugía, No, no. nunca. Ah, qué bueno. Todo el tiempo que estuvimos casados, no, No. no, gracias ¿Qué a Dios. signo era del zodiaco? Capricornio, Capricornio. diciembre 27. Ujú, Anda. ya. Diciembre 27 de nada más. ¿En qué fecha? Ajá, ya. Entre Navidad y Año Nuevo. Ajá. Y siempre le ¿Qué, hacía su pastel de chocolate. Y una cuál era su color favorito, sabes? azul. Azul. Ujú. ¿Cuál era su número? Eso no sé, no, no No, creo que no él tenía tenía un un número. número. No. No creo que tenía un número, no. ¿Algún mes del año que le gustara más que los demás? Yo creo que diciembre. Diciembre. Ujú, Ya, ya, por las fiestas navideñas que celebrábamos mucho y le gustaban mucho a él. ujú. Y Ok. su cumpleaños. ¿Sabes cuál era su personaje de la historia? De la historia. Creo que probablemente Roosevelt. ¿Quién? De Roosevelt, Ajá. presidente Ros- Roosevelt. Ajá. Ah, Ok. ajá. ¿Algún libro que te hubiera dicho que le gustó mucho? No, no puedo recordar, porque él si leía libros eran de economía, así que Ah, ya. Ok. era de ficción, aunque leyó unos acá ya después,
de un chicano de acá. Ujú, ujú, ujú. ¿Cómo se llama? Villaseñor, creo, Ah, ok. que le gustó. Pero él no leía, no tenía tiempo para leer así de gusto nada más. No, Sí. él era de trabajo y economía y leyes y todo Sí. ese tipo de cosas. ¿Alguna pieza musical que te dieras cuenta que le gustaba mucho? Ah, sí, Sabor a mí. Ah, mira. Ajá. Esa era nuestra canción. Ajá. Ujú. Y también, La- y también la canción Solamente una vez. también, de Agustín Lara. Ajá. Ajá, ajá. ¿Cuál era su platillo favorito? ¿Qué era lo que más disfrutaba comer? Bueno, además de un steak, un buen steak con su Sí. papa cocida igual como yo, le gustaba el salmón. El Ah, salmón con salmón a la parrilla, como yo lo preparaba, y luego con una pasta que lleva unas hierbas al lado y una buena ensalada. oh, qué rico. Ve nada más. Yeah. Su bebida favorita. Ah, le gustaba, bueno, no sé, entre tequila y vino. Ajá. Ah, te- Tequila en el invierno o si no una um, scotch, escocés, ujú, ujú. escocés o tequila Entonces, y con la cena el vino el tinto. vino. Ok. ¿Alguna película que le haya gustado mucho, que fuera favorita de él? De las demás para acá le gustó mucho Gladiator. Ah, muy bonita, muy Sí, buena. él salió a ver una y otra vez. Sí, muy buena película. Ujú, ujú. ¿Tenía algún actor que fuera favorito de él, que le gustara mucho cómo actuara? No hablábamos mucho de eso, pero todas las películas de John Wayne le gustaban. Ah, ok. Ujú. ¿Actriz? Le gustaba esta pelirroja. Ah, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La de, oh my goodness, Deborah Carr. Deborah Carr. Ah, ya. Kerr. Sí, sí, sí. Ok. Ajá, le encantaba Deborah Carr. Ujú. ¿Algún deporte que le gustara mucho? Oh, golf, claro. El golf. Golf para jugar y para ver, Sí, sí. pero si no, fútbol americano. El americano. Un Los- fútbol americano universitario, igual como a mí, y el golf, le encantaba el golf. Para él esa era su terapia y su ok. entretenimiento favorito fuera de casa. El universitario de americano, pero sí, sí veían el Super Bowl, sí le gustaba ver el Super Bowl o no. Sí, yeah, pero no tanto, le gustaba No, más no era mucho. la temporada del fútbol universitario, le gustaba ver. Pero yo diría que como favorito de él era definitivamente golf, porque eso era lo que él jugaba. Y jugaba Aquí bien, pertenecía aquí. ¿Mm? y jugaba bien. Creo que sí. A veces me decía, Rosie, ven a verme porque voy a practicar. Dice, quiero Ajá. que me veas para que me digas cómo está mi sueño. Yo le decía, amorcito, pues yo no sé el golf, ¿verdad? No me puedes decir. Entonces yo lo acompañaba para verlo cómo practicaba, Ujú. Pero para él, definitivamente golf y jugaba en varios torneos Ok. y se ganaron sus premios. Él con los otros tres que a veces Ah, con los que mira. jugaba y perteneció a un club de aquí de la ciudad, era miembro, así que cada sábado ir a jugar golf y Ujú. luego como tuvo que ver mucho con bueno, fue un proyecto de él, la construcción de 2 campos de golf de la ciudad, municipales, que son preciosos. Claro que ahí era donde iba a jugar y ahí todos los torneos que había ahí de las diferentes organizaciones no lucrativas a las que él pertenecía o que apoyaba, o Ujú. la ciudad que jugaba, él representaba a la ciudad y iba a jugar golf. Así que casi cada fin de semana él jugaba golf, ya Ujú. cada sábado. No, entonces, eso igual y era como su pasatiempo favorito también, o sea, era lo que Sí, tenía sí, tiempo y iba exactamente, exactamente. Ya. este, llegó a cocinar algo que le gustara a él cocinar algo, que dijera a él, Oh, yo lo hago. muchos platillos, muchos Ajá. platillos. Gosh, ¿qué te diré? Empiezo. Hacía un platillo de chop suey chino, le quedaba de puerco, de carne de puerco, ¿Sí? que le quedaba rico.
Luego hacía, bueno, claro, los steaks. Acá todos los hombres parrillan. Esa es una cosa muy Sí, americana. sí, sí. Todos los hombres parrillan. En el fin de semana, pues era parrillar, si no steaks, pollo o salmón o lo que fuera. Así Ah, que para él le encantaba parrillar steaks y ujú, los preparaba muy bien. Pero también le gustaba hacer un tipo de pasta que hacía con camarón. Le ujú, salía muy bueno. Y luego hacía burritos. ujú. ¿Sabes lo que son los burritos Sí, norteños? sí, 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 De sí, huevo y con chorizo, sí. huevo con verdura. Y él los hacía cuando íbamos a los juegos de fútbol de la Universidad de Annie, por Mm, 5 años, ella estuvo allí y nos hicimos, compramos los boletos de temporada. mm, Entonces, cada año íbamos a todos los juegos de casa de fútbol de UCLA. mm. Y entonces aquí se acostumbra a lo que llaman, ¿cómo se llama? Gosh, no sé en español. Um, Tailgate. Eso es que van y hacen un picnic Ah, ahí donde van a jugar en el estadio. sí. Y todo el mundo va, que Efraín se quedó pero fascinado por eso, que nunca lo había vivido él. Ujú. Tú vas y llevas todo, llevas el asado, unos llevan televisión y llevas las sillas, las mesas, todo y la comida para comer y estar ahí unas 3 o 4 horas, tal vez unas 3 o 4 horas antes del juego, you know, Ya. y estás, y entonces nos íbamos desde la mañana, nos Ujú. salíamos de aquí a las 6 de la mañana y entonces él se levantaba temprano y hacía los burritos y los envolvía cada uno en papel de aluminio. Yo llevaba el jugo de naranja con la champaña para tener mimosas y el café y las donas Oh, y ve. luego para cocinar los hot dogs o hamburguesas o lo que fuera. Entonces, él le encantaba cocinar esos burritos al estilo mexicano y No. los envolvía cada uno con mucho esmero, ¿ves? Y eso, cuando íbamos, pues teníamos para nosotros y para las amigas de Annie que invitaba también, y llevaba más, como unos 15, 16 de esos burritos. Y le encantaba preparar eso porque sabía que íbamos a ir a ver al equipo de la escuela de Annie, que también era su favorita de él. Ajá. Así que eso es algo que a mí me gustaba mucho porque a todas íbamos todos medio desvelados, pero felices de la vida, No, pues sí. apoyar el equipo. Y además, como te digo, en la casa cada semana a parrillar y Ujú, luego este platillo de chop suey y la pasta con camarón ujú. y los desayunos. Él y yo a veces hacíamos el desayuno el sábado en la mañana aquí No. en la. Entonces, entre él y yo hacíamos el desayuno, las Ajá. papitas y todo. Así que le gustaba la cocina a Le Carlos. gustaba cocinar. Mira Ujú. nomás. Bueno, Yeah. te llegó a compartir algún remedio casero que No, dijera, ah, pues con esto se te quita, con esto, vamos a ver. ya, no, fíjate que no, No, no no. recuerdo. Ujú. Mm. ¿Algún instrumento que haya tocado él o que le ha... Sí, Sí, el trombone, ¿cómo se llama? Trombone, you know. el trombón. Sí, Ajá. ajá. Lo aprendió en la escuela primaria y luego en la prepa él estaba en la banda de la escuela. Los Ah, que marchan cuando salen a sí, jugar fútbol sí, 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 sí. o en desfiles, Ajá. él aprendió a tocar el trombone y eso tocaba. Y sabía leer música también, ¿A porque pues poco? aprendió, ¿verdad? Ah, mira. En la escuela. Aprendió Sí, es que la... aquí desde la primaria puedes ingresarte a eso. Tienen clases de música. Y el Ah, que quiere, pues se ingresa en la escuela, en la clase de music, band, y ujú. se supone que es para empezar a prepararlos para cuando entran a la prepa, les siguen también. Entonces él empezó en la primaria y continuó en la secundaria. Entonces él marchaba desde los desfiles y cada viernes, pues que había el tiempo de fútbol americano, él tocaba en la banda. Ah, Ujú. mira, pero entonces no es nada más que aprender a tocar así de oído, les enseñaban música, les Sí, enseñaban a sí, leer la nota musical. sí. Aquí en las escuelas siempre hay profesores de música y Ajá, entonces eso es lo que enseñan. sí, Entonces él, imagínate un muchacho mexicano de Chihuahua desde chiquito que apenas aprendía inglés, pero él dijo, oh, claro que sí, yo voy. ujú. Y como no tenían dinero para el instrumento, el director de la escuela dijo, no se preocupe, doña Severa, nosotros nos encargamos de darle un instrumento.
y le dieron un instrumento. Bueno, se lo prestaron el tiempo que él estuvo ahí y Ajá. él tocaba. Ujú. Mira nada más. Bueno, a ver, los trabajos que supiste, ya algunos me los dijiste, trabajos que tuvo desde el primero al último. El primero, quiero pensar que fue cuando boleaba zapatos, Ujú. estaba bien chiquito. Sí. Ajá. Ujú. Sí. Y, Y luego en agricultura, ayudándole a su familia. ajá, ajá, Ujú. todo eso. Ah, y luego haciéndole los libros, ayudándole a los libros a su hermano cuando ya tenía trabajadores, como Mm, ya sabía pues de todo de contaduría, él hacía los cheques y todo eso para pagarles. Pero pues, le pagaba mínimo, yo creo. Y su primer trabajo oficialmente y ah, ya, que te diré, contrato, fue cuando él se recibió y le ofrecieron un trabajo en la ciudad, el municipio de mm, Coachella, que es una ciudad pequeña cerca de donde ellos vivían. Um, y lo entrevistó el city manager. Acá es un sistema de gobierno diferente. No ya, sé si acá las ciudades no tienen un alcalde mm, que él es el que administra. No, aquí es algo profesional. ujú, Aquí hay alcaldías, hay alcaldes o grupos del cabildo, pero son elegidos por ya, los residentes. sí, Pero ellos emplean a un administrador profesional para que administre la ciudad. ya, Unas ciudades sí, los alcaldes sí son los que gobiernan, como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, ciudades más viejas, pero en California la mayoría de las ciudades son gobernadas o administradas por profesionales. ujú, Entonces, el city manager se les llama. El city manager le dio un trabajo a Carlos y empezó como asistente al city manager ujú, y luego lo hizo director de finanza y director de relaciones humanas y él se encargaba de los contratos con el departamento de policía y de bomberos. Entonces ujú. ahí adquirió mucha experiencia en cómo administrar una ciudad. Ese fue su primer trabajo, del Ah, 72 al 75. ah, ajá, Fueron esos años. Y después la ciudad de Palm Desert, donde vivimos, se había hecho ciudad formalmente en el 73 y el city manager en el 75 necesitaba un asistente. ujú, Y Carlos vio el anuncio en una revista profesional y dijo, no, tal vez es tiempo para un cambio, ¿no? mm, Y yo definitivamente lo apoyé porque dije, Palm Desert va a ir para arriba. Apenas está creando una ciudad, tiene mucha potencial. Yo creo que es una buena decisión si te vas para allá. ujú, Y es una ciudad donde había el 85-90% americanos, todos americanos. Y ujú. entonces dijo él, well, ok, voy a ser el primer mexicano que trabaja para la ciudad, pero está bien, ¿no? Buena, Y se vino como asistente al city manager ujú, y inmediatamente le dio muchas responsabilidades. Su ujú, primer proyecto grande fue que la ciudad de Palm Desert en el 73-74 había sufrido un diluvio, aunque no lo creas en el desierto, pero hubo tanta lluvia que se vino todo el agua y con lodo y piedras de las montañas, porque estamos al pie de las sí, montañas, y hubo mucho daño, millones y millones de dólares de daño, ujú, porque no había un flood channel, un canal sí, para inundaciones. Entonces le dijo, quiero que te encargues con el gobierno federal y estatal y local, para tener dinero para crear un sistema de desagüe o no sé cómo se llame. Y le dijo, ok. Y en eso empezó. Y para el 70 empezó aquí en el 75, para el 77, 78, ya tenían un plan. Y ese proyecto costó, en ese tiempo, costó como 9 millones de dólares. oh, Y él se encargó de todo. Trabajar con el estado de California, con los distritos de agua, con las tres ciudades que estaban involucradas, con el gobierno federal que decía que el cuerpo de ingenieros federales se iban a tardar 15 años para hacer el proyecto. ujú, Y dijo el city manager, no podemos esperarnos 15 años, ujú, tenemos que hacerlo más rápido. Y se hizo, ese fue el primer proyecto que hizo. Y después de eso,
él creó un grupo que el estado de California permitió a través de unas leyes que pasó, que permitió que las ciudades de California podían formar una agencia de desarrollo donde, basado en una fórmula, pueden recibir fondos del gobierno federal y estatal que se enfocan en mejoramiento de servicios críticos o importantes o áreas que no están buenas, tú sabes, y remodelarlas, crear un fondo para proyectos para mejorar una ciudad. Y se llama Redevelopment Agencies. Y entonces el city manager otra vez le dijo a Carlos, indaga esto y a ver si podemos calificar, y formamos una agencia así. Y eso hizo. Entonces él formó una agencia y a él lo pusieron como director ejecutivo. Y para entonces ya era como verás, ya eran los 80s, como en el 81, algo así. Y formó la agencia y él fue director de esa agencia, que realmente es la responsable por mucho. Y no lo digo por jactarme, porque es algo que está en el récord de las ciudades y del valle. Por medio de esa agencia y por su posición de director ejecutivo, fue una etapa de más crecimiento y desarrollo para la ciudad de Palm Desert, que incluye ese canal que hicieron de puro concreto, y luego el centro comercial más grande del valle, para traer una fuente de trabajo, naturalmente, y recursos por medio de impuestos, tú sabes, para la ciudad. Y luego otra área también de negocio, de área muy bonita que tenemos, para también de tiendas como Tiffany's y tiendas grandes, Saks y todas esas, ¿no? Y luego viviendas públicas para personas de bajos recursos. Tenemos tal vez unas 250 diferentes en la ciudad, departamentos y casas para personas de bajos recursos. Y luego él creó una agencia para eso también, para administrar esas propiedades de la ciudad. Y luego estos 2 campos de golf. Y luego trajo a Marriott, que es el más grande del valle. Es un hotel precioso. Bueno, uno de los más grandes, no el más grande. Y luego otros centros comerciales también. Y 2 campos universitarios, que son como, ¿cómo se dice? Si tú tienes la universidad, la UAM, y luego tiene un campus en Atlacomulco, no sé cómo se le llama a esos diferentes lugares, ¿verdad? Sitios. Trajo la Universidad de California, UC Riverside, tiene aquí un campus, y Cal State San Bernardino, otra universidad estatal, y tienen aquí un área porque él compró propiedades para la ciudad, y la ciudad los puede desarrollar. Entonces, esta propiedad era de la ciudad, y las 2 universidades vinieron a él y le dijeron, pueden ayudarnos porque queremos traer un campus aquí. Entonces, él negoció todo eso y se dio dinero, millones para uno y no sé cuántos millones para la otra universidad. Y también la ciudadanía de nuestra ciudad, de nuestra área, donaron dinero, y tenemos ya ahora 2 universidades aquí que tienen programas limitados hasta cierto punto, no es completo, pero tienen varios programas universitarios y hay estudiantes ahí. Así que te digo esto porque realmente es algo significativo, ¿no? Lo que él pudo hacer para la ciudad. No, pues fue mucho. Fue mucho, mucho, mucho lo que me dices. Oye, no, qué bárbaro. Mucha gente no lo sabe, ¿sabes? De la familia, por eso, y aún de su familia de él, como que no entendían lo que hacía. A veces íbamos para allá, doña Sebra decía, ay, Carlitos, tú siempre estás ocupado. Pues, ¿qué tanto haces? Te decía. Pues, ¿qué tanto haces? Que nomás estás ocupado en juntas acá y juntas allá, y viajas acá y viajas allá. Yo no sé qué haces. Y le decía, pues hay muchas cositas que hago, mamá. Y eso es todo. Él no decía todo lo que hacía. Y a veces, ya como una esposa, pues tú sientes que, quieres que a tu esposo se le reconozca, sí. Después, Oye, pero bueno, pues toda la comunidad yo creo que se cansó de reconocer todo, pues es beneficio para todos ahí.
Sí, sí. Afortunadamente, cuando él ya estaba enfermo, en el 2009, el Club Rotario, donde él pertenecía, cada año ellos honran a un hombre sobresaliente del año. Y me dijeron que iba a ser una sorpresa y querían honrar a Carlos, pero no de un año, querían nombrarle el caballero de la década. Oh, Por la cantidad, por la trayectoria, sí, todo. por la trayectoria. Sí. Y fue un evento muy lindo, que tengo fotos y tengo todo, salió en el periódico, en primera plana, porque vinieron personas que han trabajado con él, que habían trabajado con él desde Chicago, San Francisco, San Diego, a honrarlo. Y de veras, Héctor, fue una cosa tan bella. Ay, qué bonito. Hablaron de él y tenían fotos y todo lo hicieron muy bonito. Y él se conmovió mucho porque pues ya estaba enfermo, ¿verdad? Pero, y entonces fue muy especial. Y vino mi familia, vino Elsa y Pedro y Delia, Adalberto, una sobrina Susi vino, o sea, fue algo muy especial. Y a mí me dio mucho, mucho gusto porque pues, le daban reconocimiento, ¿verdad? Por lo que él había contribuido a la ciudad. No, hombre, pues qué bonito que todavía lo pudo él disfrutar, lo pudo él sentir el cariño de la gente. Sí, Sí, pues sí, sí, eso todo le tiene mucho cariño. Incluso tengo un video que hicieron profesionalmente. El Cabildo quiso hacer un video y ellos llamaron a diferentes personas y otros querían hablar y tengo un video donde cada uno habla de él. Sin qué que bonito. viera, ¿ves? Entonces eso después no lo dieron y él lo vio y está muy bonito. Qué bonito. Oye, Yeah. qué orgullo de veras, ¿eh? Yeah. Y dentro de la comunidad hispana, no sabes cuántas personas entonces y aún ahora me dicen, es que Rosemary, no sabes que Carlos para nosotros fue un modelo para seguir Así es, entre los hispanos aquí. así es. Y personas que ahora tienen un buen rango me han dicho, es que Carlos de veras fue un hombre de tanta integridad y un ejemplo de como los hispanos lo que podemos alcanzar y hacer. No, Y él tenía mucha integridad y siempre lo recordamos y pensamos, ¿qué haría Carlos en esta situación? O no, sea, lo tienen todavía. no. Qué orgullo haber vivido con alguien así, ¿eh? De verdad. Sí. A ver, tía, dime, ¿dejó familia acá en México? Sí, ¿En qué hay estado? familia toda Está en regada. Chihuahua, Toda todos esa están en ciudad, Chihuahua, otro. todo, Y luego todo. Nuevo México, uno que otro, y aquí en el Valle. Sí, En otros lados de la República, ¿no? En no, fíjate que no, todos todos, eran de ahí, de Chihuahua. Chihuahua. Ajá. Ajá, sí, Ok. Chihuahua, Texas, Nuevo México y California. A ver, ¿cómo era con sus hijas, con mis primas? Ah, ¿Qué? era, fue muy buen padre, muy buen padre, apoyándolas en todo, pero también era exigente, ¿no? Mis hijas no tuvieron novio un tiempo que estuvieron en la preparatoria, les decía, no, ustedes estudiar. Y siempre desde chiquitas, él empezó a ahorrar dinero, empezamos una cuenta para ellas, para su universidad. Desde que estaban en segundo año empezó, eso fue cosa de él. Dice, no quiero que ellas batallen, así que nos vamos a apretar un poquito el cinturón y vamos a ponerles una cuenta bancaria a cada una, para que cuando tengan 18 años ya tengan dinero para ir a la universidad. O sea, siempre pensando en el futuro. Él tenía siempre mucha visión y eso lo llevaba no nada más para la ciudad, sino para su familia también. Era muy, muy pensante y muy analítico y muy preciso y siempre sacaba su calculadora y empezaba. Y entonces fue muy responsable como papá en asegurar que ellas tuvieran dinero para la universidad. Era cariñoso con ellas. Annie era, como le decía a mi pietusca, le decía mi pietushka porque era morenita, ¿verdad? Entonces le decía, es mi pietushka. Y para Annie, a Laurita era la muelona, le decía, por sus muelitas que tenía cuando chiquita. Siempre tenía apodos
y, y era cariñoso, pero también los sábados en la mañana empezaba a poner su música norteña. Y luego Ah, decía, ok, es hora de levantarse, no es día de vacaciones. ajá. Ujú, Y las despertaba con la música y les decías, Dad, es temprano, no hay tiempo que perder. Vamos a hacer cosas, no es vacaciones. Pero no, cada año teníamos nuestras vacaciones juntos. En muchas de ellas iba mi mamá, porque él adoraba a mi mamá, la quería mucho. sí, Y mi sí, mamá, uy, a él, ya que era el hijo también. que nunca tuvo, así que era muy bueno con mi mamá, gracias a Dios. Fue muy bueno con toda mi familia, con mis Ujú, hermanas, mis sobrinos, con todos. Él, sí. él quiso mucho a mi familia. Y él una vez me dijo, quiero que sepas esto, una vez me dijo, yo me siento más cercano a mi suegra que a Ujú, mi mamá. ujú, sí, sí, lo creo. You know? Sí, Así que ahí, eso yo decía, wow, no me sorprende, sí, porque luego decía, oiga suegra, venga para acá, usted digo, vamos afuera a cortar naranjas, you ah. know? O venga y acompáñeme y platíqueme, you know? No, pues es que, no, es que se encontraron porque mi tía también era así. Mi Ajá, tía, tu mamá, mi tía era bien, bien empática con todos, o sea, caía sí, bien a la primera, ¿sí? yeah, Y él yeah, era igual, muy pues dulce. imagínate, se Sí, encontraron no, era igual. dulce mi mamá. Cuando venía para acá, casi cada fin de semana la pasaba con nosotros y luego le decía, a ver, Carlitos, ¿qué quieres que te haga de cena? O si no, si estaba allá, nos llamaba y le llamaba a él, a ver, Carlitos, ¿cuándo no tienes junta esta semana? Cuando no tengas junta, dice, yo te voy a hacer tus chiles rellenos. Ah, Entonces le hacía platillos que a él le gustaban. Por cierto, chiles rellenos de mi mamá le encantaban. ah, Entonces, luego decía, ok, pero cuando vengas, Carlitos, quiero que me hagas un favor. Mira, tal y tal cosa se me descompuso. Así que ya, decía, ya es suegra, ya sé, cuando voy para allá, ese es mi desayuno, dice, tengo que ir a hacer cosas allá. Y eso hacía, él iba y le cortaba el césped al principio, fíjate nada más, lo ándale. decía de jardinero, Ajá. y iba y le cortaba el césped el domingo, el sábado para nosotros y el domingo para mi mamá, al principio, Bueno, hasta que ya por fin ya teníamos jardinero, ¿verdad? Pero se llevaba muy bien con mi mamá, así que era como se dice, buen yerno, muy sí, buen yerno y buen papá, buen tío, sí, so, sí, nos consta. ¿Cuál era su filosofía de vida? ¿Cómo veía él la vida? O sea, le veía que te hablaba de las etapas de la vida, de... Ajá, bueno, no, ¿cómo te lo diría en español? Porque en inglés son frases que decía, siempre decía el do your best, o sea, tú siempre es haz lo la mejor. mejor faena, tu mejor esfuerzo de punto A punto Z. No importa lo chico o lo grande que sea, tú lo haces con honestidad, Ajá. con convicción y es todo. No veas para atrás, Sí, ve para atrás. pero desde la al Z decía. Sí. Y eres responsable por tus actos. Ujú, ujú. Y decía, uno no debe de, o sea, no debes de arrepentirte de algo. Fue tu decisión, Sí, afronta las consecuencias, ¿verdad? ujú, ujú. Pero siempre tienes que tratar de irte a la cama en la noche con tu conciencia limpia, Ah, de que este día hiciste tu mejor esfuerzo. ujú. Cada noche vete a la cama tranquilo. Si tú sabes que hiciste, dice tu mejor esfuerzo. Para Ah, poder dormir. sí, Sí, exactamente. sí. Y siempre era, ¿qué te diré? Muy positivo. Él siempre muy positivo. Decía, a mí no me gusta que me digan que algo no se puede hacer. Yo Ujú. voy a preguntar, no se puede hacer, sino cómo se puede hacer. Ah, Así, mira. en todos los negocios, cuando hablaba con un abogado que era el abogado de la agencia, que se hizo muy buen amigo con él por más de 28 años, le decía, Bill, don't tell me I can't do it. It's your job to tell me how we can do it. So, Sí, mándame todo para yo leerlo y vamos a ver cómo se hace. bueno, No quiero oír que no se puede hacer. así es. Ah, O sea, bien, era muy, muy, sí, sí. dice, pero para todo tienes que hacer tu tarea antes. Ah, no, sí, 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 sí. No es, Uh -huh. no es improvisar, o sea, no. Exactamente, Sí, exactamente. sí, sí, sí. Así que digo, te puedo decir mucho más, pero en una sola palabra pues es difícil, ¿verdad? Pero
él era, te digo, muy positivo, muy emprendedor también y con mucho compromiso. Todo lo hacía con mucho compromiso. Pero también le gustaba divertirse, le encantaba bailar, le encantaba jugar golf, como te digo, estar con su familia, comer de todo, disfrutaba la vida mucho. Le gustaba la familia, Sí, disfrutaba la familia. mucho, mucho. Siempre era tan positivo que por eso cuando yo a veces tenía un mal día en el trabajo, esperaba que llegara él a la casa y yo nada más le decía, ok, Carlitos, necesito un abrazo. O sea, ok, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? A ver, o sea, siempre como, ¿en qué te puedo ayudar? Dime qué pasa para poder resolverlo. Así. Qué gran apoyo, ¿eh? Qué Oh, bonito. yeah, No, claro. sí. Sí, porque te sientes fuerte con alguien así. Exactamente. Y Sí, yo porque te todo. diré, sí, y te diré, mijito, que cuando él me hablaba, yo todo le creía, ¿me entiendes? O sea, si él me decía, Rose, todo va a estar bien. Sí, Ay, perdón, ya te perdí. No, aquí no te estás. preocupes. Él me decía, todo va a estar bien, Rose. Nada más tenemos que poner la cabeza donde debe de estar. ¿Ok? No te preocupes, todo va a estar bien. Y yo le creía. Y así, porque así era. Así era. Entonces, eso es lo que también le decían en la ciudad, los de Cabildo, cómo lo querían, el alcalde, lo quería como un hijo, Ajá. porque Carlos nunca decía que no se podía, nunca decía que no había respuesta, que no había solución, nunca. Para él, todo tiene una solución. Ajá. Por eso, cuando le dio cáncer y que la doctora le dijo, cáncer del estómago, 5% de posibilidad. Y él le dijo, ok, yo voy a ser uno de esos 5%. Voy a darle todo lo que yo pueda. Y él estaba, ¿qué te diré? Pensaba que sí la iba a hacer. Pensaba que sí la iba a hacer. Y yo también. Yo también creía que Dios no podía dejarlo a él irse, ¿sabes? Porque tenía una persona de tanto valor. Yo dije, no es posible que Dios no nos ayude ahora. Y él sentía que sí podía hacerlo y todo lo seguimos al pie de la letra, lo que decía la doctora. Pero pues tú dices una cosa y la vida otra, ¿verdad? Así es, así es. Pero vamos, o sea, esa forma de pensar de él, pues es alguien que disfrutó todo al máximo, todo, todo, todo. Disfrutó desde niño su familia y disfrutó a ustedes, tu familia, y disfrutó a todos, a la comunidad, a sus amigos, a todos. Sí, todo. Incluso cuando te digo que hablaban de su niñez ellos y que a veces, wow, a veces ahí le ponemos más agua a los frijoles, decían cosas así. Lo decían riéndose, lo decían como que, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas del otro? Y nunca yo los oí que se quejaran, fíjate. Nunca se quejaron con que, ay, esto nos pasó, esto nos pasó. No, no, no. Era de que, wow, eso nos pasó, pero bueno, salimos adelante, Y eso creo que él lo tuvo de su papá. Su papá era así, Oscar también, Limbania también, toda la familia, gracias a Dios. Yo los conocí y ellos así son. Era Así una son. forma de pensar ya de familia. Eso que me Sí, dices de que te decía algo y tú le creías, pero te lo decía con la convicción, él no te lo decía para que le creyeras, sino porque él estaba convencido de lo que decía. sí. Fíjate Y nada. así lo hicimos juntos. Él decía, ok, mira, Rose, tenemos que tener un plan. Ok, vamos a hacer esto y esto. Y él se encargaba de todas las finanzas de la casa, naturalmente. Digo, no de la casa, pero de nuestra vida, ¿verdad? Gracias a Dios. Y tenemos este dinerito aquí, lo vamos a invertir acá. Y ya voy a ir a hablar con Diane sobre eso, voy a hablar con Ron. O sea, él sabía cómo utilizar recursos. Sí, ¿Ves? Porque, digo, si él manejaba más de 300 millones de dólares para la ciudad, sí. pues claro que podía manejar lo de nosotros, ¿verdad? No, no, no. Pero tenía mucha responsabilidad y muchas decisiones grandes que él tenía que hacer. Así que por eso digo que le daba esa confianza para manejar otras cosas en la vida. Ay, tía. No, pues, híjole, qué cosas tan bonitas nos has compartido que no conocíamos
y que nos dejas ver y que nos dejas conocerlas. Porque te Sí, vuelvo a repetir, la convivencia tan poquita que tuvimos no nos permitió saber todo esto, todo lo que nos acabas de decir. Uh-huh. Y créeme que si antes pues lo llegábamos a querer y admirar, pues ahora es más. Imagínate todo lo que nos has compartido. y sabes que nunca hablaba de esto. Él era tan modesto, tan modesto. Él no hablaba de esto, nunca se jactaba de nada. Y yo tampoco decía realmente mucho, ¿no? Porque pues también a mí no me gusta eso, pero él se lo merecía. Claro. Porque trabajaba tanto. Y no, él estaba, como yo a veces decía, mi rival es la ciudad. Ese es mi rival, la ciudad, porque a veces yo sí me ponía un poquito, te diré, confieso que yo me ponía un poquito difícil porque yo quería más tiempo con él, porque él dedicaba tanto tiempo a la ciudad. Pero a la vez yo comprendía, ¿no? Que para él era tan responsable y tan disciplinado que él no iba a tomar el camino más fácil. Carlos, así, no era así. Entonces yo decía, ok, Rose, ¿no? Tienes que comprender, tienes que, yo misma ya me programaba. me programaba y decía, ok, déjalo, ok. Cuando él venga a casa, you gotta be good, Y ya cuando llegaba a la casa con un gusto que yo lo veía, nada más oía yo que abría el garage y yo, ay, ya viene mi corazoncito, y ya a cenar juntos, ya a tomar una copita de vino con la cena, o si no, a veces cuando tenía un mal día, se iba directamente al tequilita o al scotch y decía, ok, Rose, discúlpame, pero ahorita necesito un poquito. Oh, sí. Decía yo, ok, y decía, ok, vamos a sentarnos un ratito a platicar para que ya pudiera él, hablar un poquito, ¿no? Una anécdota más quiero compartir contigo, porque él no nada más trabajaba para la ciudad, para mejorar nuestra ciudad, sino que también él daba en otras áreas en la comunidad. Acá somos muy conscientes de nuestras contribuciones a nuestra comunidad, ¿me entiendes? Sí. Y Carlos, como era así, él era rotario y todo, él le encantaba involucrarse. Entonces, él ayudaba a la Cámara de Comercio Hispana. Él se encargaba de coordinar un evento anual, un torneo de golf, claro. Y él se encargaba de traer a la compañía Budweiser, de la cervecería, y acá, y allá, y allá, para recaudar fondos para ayudarle a la Cámara Hispana. Eso es una cosa. Otra, que eso hacía cada año. Y contribuía a otras organizaciones donde él servía en la mesa directiva de una clínica que daba servicios a la comunidad hispana. Él estaba en la mesa directiva. Y luego estaba en una de becas para estudiantes también. O sea, estuvo, y luego en el colegio también, un montón de organizaciones donde él sirvió en la mesa directiva. De nada más. Eso es fuera de su trabajo. Okay. Y una cosa que hizo para el colegio, porque como los dos ahí fuimos, el colegio era algo querido para nosotros por ser nuestra primera alma mater, ¿verdad? Sí. Entonces, me involucraron a mí porque el colegio quiso hacer hay una fundación a la que pertenecemos, y entonces del colegio es una organización no lucrativa que ayuda al colegio en becas y lo que necesita el colegio. Entonces él también estuvo en esa mesa directiva, pero tuvieron una idea de tener ¿cómo se dice? Un fundraiser para recaudar fondos, un proyecto que le llamaron Man About Town. O sea, el hombre, es una expresión que dice el hombre del área que está donde quiera. Y era un concurso y escogieron a 3 hombres de todo el valle, entre uno Carlos, que representara la parte central. Y esos 3 candidatos iban a hacer su propio comité, iban a hacer su propio programa para 3 eventos tenían que tener para recaudar fondos. Y el que recaudara más fondos iba a ser nombrado. Y la meta era, por cada $1 que él pudiera recaudar, es un voto. Y a los otros 2 señores, pues claro, americanos, uno de ellos es banquero, el otro un hombre de bienes raíces muy popular en Palm Springs, en el área de Palm Springs, y Carlos, pues de la ciudad. Y yo tuve que hacer con otro compañero, otro amigo del colegio, los 2 formamos un comité, y el comité teníamos que pensar en eventos.
Y una idea que nos dio Annie, porque también involucra a mis hijas también, era que fuera el Ortega Express, o sea, el tren Ortega. Y este tren va a ser 3 paradas. La primera parada fue un evento de una fiesta del oeste. Y entonces era coordinar con el colegio para tener uso del gimnasio. Y entonces alguien se encargó de traer una orquesta de esas del oeste, tú sabes. Y luego un grupo que bailaba, como se bailaba en el oeste. Y luego todos se vistieron como de gangs, como de Wyatt Earp y todos esos del oeste. Y tenían crearon y formaron así como una cárcel donde te iban a llevar de preso y la única forma que puedes salir es si das $10. Y luego teníamos las carreras de ponies, o sea, y barbecue. Los sheriffs, los policías y los bomberos se encargaron de cocinar los steaks, la comida, y vendíamos los votos a $75 el boleto, que era para recaudar fondos. Ese fue un evento. El segundo fue una parada en el Marriott, y como Carlos conocía al manager del Marriott, yo hablé con él y le dije de lo que se trataba. Y dijo, claro que sí, nosotros cooperamos. Bueno, nos dieron una cena en un restaurante exclusivo italiano y cocktails. Entonces, ese fue otro evento y que coordinamos, y comprabas el boleto y tenías bebidas y tenías todo. El tercer evento fue un tour de toda la área de agricultura del Valle. Otra vez un señor, un granjero muy importante, él donó todo un bus, un autobús, y donó una caja enorme, así grande, de puros productos del área. Y comprabas el boleto y te daba un tour con explicación de toda la agricultura del Valle y la historia. Estos 3 eventos. Y además, Carlos me pidió que yo le escribiera una carta pidiéndoles a las diferentes ciudades que cooperaran con dinero, porque cada candidato tenía que escoger un enfoque de la universidad donde el dinero se iba a ir ahí. Entonces, él escogió protección civil y seguridad pública, que es un programa del colegio que entrena a los policías y a bomberos. Y necesitaban equipo. Siempre hay necesidad en las universidades para entrenar, y los uniformes, y en fin, un montón. Entonces, ese era el enfoque de él. Otro candidato era enfermería y otra cosa. Y otro, o sea, cada quien escogió un área. Pues Carlos escribió una carta, él la dictó, yo la escribí, la pusimos, tú sabes todo lo que se tiene que hacer. Y la envió, y él hablaba con los city managers de las 8 ciudades, y una ciudad dio $50,000. Palm Desert, otros $50,000. Otra ciudad, $60,000. Y pudimos recaudar $475,000, Héctor. Ahora. ¿Te imaginas? No. Más de 455 pudimos recaudar para dar al colegio. Así que ese fue un proyecto que duró desde septiembre hasta febrero. Fue mucho trabajo. Yo me acuerdo que estaba yo, oh my gosh, ¿en qué nos metimos? Pero lo hicimos, y Carlos ganó. No sabíamos los otros candidatos, nadie sabía hasta el evento, que fue una noche de gala. Y esa foto te voy a mandar, porque él fue el hombre que ganó. Y en esa noche de gala también teníamos que tener algún programita de entretenimiento, se dice, algo musical o algo así. Pues por medio de un amigo mío de otra organización a la que pertenezco, él conocía a una señora que ella estuvo en Broadway. Es una cantante, preciosa voz. Pues ella y su esposo coordinaron un programa patriótico. Ella cantó God Bless America y cantó, o sea, que todo lo hicimos, que trajimos los cadets de la escuela de policía que se presentaron, estaban ahí parados, y Carlos dio un discurso como presidencial. Ya ves que aquí los presidentes años anteriores andaban en tren y viajaban por todo el país en tren, y se veía la cosa muy patriótica, y hablaban y prometían acá y prometían allá, Entonces él lo hizo de chiste, ¿ves? Y todo está grabado. Y lo hizo de chiste, que yo voy a prometerles esto y esto, todo de chiste, ¿no? Y luego dice, y para esto también les voy a traer mi amiga, la cantante. Y ya presentó a la señora que cantó precioso, que todo el mundo se quedó, hasta se pararon para aplaudir. Total que el programa fue todo un éxito. Y Carlos, feliz de la vida. Él se divirtió mucho.
Él fue el que se divirtió más de todos, Ajá. you know? Y eso fue algo que también nos dio mucho satisfacción, porque No, pudimos darle algo a nuestro colegio. no, pues sí, Y imagínate. ese era Carlos, ese Ah, era tu tío. no, hombre, no, 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 qué Yeah, bárbaro. yeah. Y ganó, dices que Y ganó. ganó, Sí. ganó. Y claro, ganó porque las ciudades dieron tanto dinero, ¿verdad? Esa es la verdad, Sí, sí, you sí. know? Pero o sea, lo apoyó. Eso también demostraba el apoyo que le dieron a Carlos y el respeto que le tenían. Porque él dijo, todo esto va, porque le pidió al director del departamento de seguridad pública, le dijo, dame una lista de todo lo que necesitan y el precio. Porque yo Ah, no voy a pedir dinero si yo no sé a dónde se va a ir el dinero. claro. Ajá, sí, You know? sí. Entonces, todo se fue estrictamente para ese departamento y la ciudad, claro que también querían contribuir porque pues nuestros policías queremos que aquí se queden, ¿verdad? Obvio. Y no entrenen en otra parte, y, o sea, los entrenamos aquí y se quedan aquí, porque son miembros de nuestra ciudad. Entonces, a la ciudad les gustó mucho lo que dijo Carlos y para lo que era. Ujú. Así que contribuyeron muy bien. Qué Ya, bonito. ya. Qué, Así que qué, es algo que fue muy de mucha satisfacción. híjole, qué significativo para todos ustedes. Qué orgullosas, tú y mis primas, todos por allá. Qué orgullo para ustedes. ¿No? Ellas ayudaron también Sí. a vender y todo lo demás. No, pues sí, sí, se involucraron todos. Ajá. Sí, sí, así Sí. era, así lo quería Carlos. Siempre lo, Y es que era difícil negarle a él una ayuda aunque no te lo pidiera, querías estar ahí con él. Pues sí, claro, sí, claro, por su forma de ser, pues sí. sí, sí. Ay, tía, pues qué rico todo esto que me acabas de decir. Muy, muy Yeah. rico, de Y verdad. sabes que cuando falleció, la ciudad me ayudó muchísimo, porque ellos coordinaron todo, porque me dijeron, va a haber mucha gente que va a ir. Y entonces así fue, porque aquí es diferente, tú sabes. Sí, Aquí no falleció él y a los 10 días tuvimos la misa y el servicio porque el padre de la iglesia lo conocía muy bien y dijo, espérame, me voy a ir de viaje, pero quiero que me esperes porque yo quiero hacer la misa para Carlos. Y así fue, pero fue participación de los policías, de los bomberos, porque tuvieron que parar el tráfico para poder ir el cortejo, se dice, sí, ¿no? Y nosotros íbamos pues de enfrente, uno de los de Cabildo rentó un limousine para que fuéramos la familia juntos con los miembros de Cabildo. Te digo lo que me acuerdo, porque ese día fue para mí, no, andaba no, yo como sonámbula, you know? sí. Pero me dijeron después que cuando paraban el tráfico, la línea de carros que iban eran como de 1 milla de largo, No, las no, que fueron al cementerio. Y luego después cuando ya regresamos, unos de ahí se fueron a su casa, pero el chef de esos country club, del club campestre que es de la ciudad, que también estimaban mucho a Carlos, todos ellos donaron toda la comida. Así que estaba una comida que ahí se quedó mucha porque unos no se fueron allá a comer, pero fue tanta gente a la iglesia, no, mucha gente. pues sí. Y personas que hablaron, aquí no se acostumbra que uno habla, pero yo le pedí a un amigo de él, amigo nuestro, que era miembro supervisor aquí en el condado, él lo conocía muy bien desde hace años, entonces él habló. Lo triste es de que él también ya tenía cáncer y yo no sabía. Hasta ese día me dijo su esposa. Él murió 1 mes después de Carlos. Ve nada más. Pero él dijo, yo claro que yo voy a hablar de mi amigo Carlos. Así que tuvimos muchas cosas tan Tan significativas. emotivas. Sí, 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 sí. pero sí fue muy querido. Tu tío fue No, muy pues querido no. aquí. Pues es que después de tanto, imagínate, después de entregar tanto, era difícil que hubiera quien no lo quisiera. Ujú. Ya, ya. Ay, tía. No, pues te agradezco infinitamente que nos hayas permitido esto, que nos hayas compartido esto. Ok. Te agradezco mucho, tía, Oh, yo a que te ti. la Yo a pases ti. muy bien. Saludos Oh, por allá a todos. ¿Sí? ok, muy bien. All right, bueno, Te que agradezco. Dios te bendiga. Cuídense mucho, ¿ok? Cuídense todos. Ok, Bye. hasta Que te luego. vaya Bye muy bye. bien. Gracias. Ok, bye bye. Bye.